going on, April? ¿Qué tal? Qué maravilla poder jugar estos arcades. Las Tortugas Ninja, mi juego favorito de arcade. Este de hecho fue el primer arcade que yo cuando lo vi dije, yo lo tengo que tener. Ver ese gabinete para 4 jugadores. Qué maravilla. Acompáñame en el video para que veas la reseña completa de esta preciosa maquinita Bartop Arcade. ¿Qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper. Yo soy Fer Caballero. Y bueno, yo como un gran fan de los videojuegos y de los juegos retro y arcade, no podía dejar pasar esta oportunidad de conseguir esta mini consolita, este arcade con forma de Bartop. Estoy más que fascinado porque es una consola de estas chinas, pero de buena calidad. ¡Cállese y tome mi dinero! Están fantástico. Acompáñame por favor para verla si estás interesado. Y en un próximo video vamos a hacer una customización para cambiarla totalmente de look. Bueno, pues vamos a ver el paquete cómo viene. La verdad es que viene muy bien protegido, ya que es de ese plástico burbuja. Y bueno, pues vemos aquí todos los caracteres chinos. Aquí como viene, seguramente esto debe ser de la paquetería. La verdad es que no estoy muy familiarizado cuál es la que vino, ya que luego no te lo marca. Y bueno, vamos a abrirla. Está muy bien protegida, entonces si no quiero lastimar la caja. Viene muy bien embalada. Siempre es un placer abrir este tipo de cajitas. Bueno, pues aquí está ya esta última protección. No, sí, la verdad es que yo todo lo que he pedido de China me ha llegado muy bien, en muy buenas condiciones. Nunca ha llegado maltratado. Bueno, es más, mejor con Amazon me han llegado las cosas a veces rotas, maltratadas, dobladas, que la misma China. Hasta eso sí le ponen mucho cuidado. Bueno, pues vaya que me tomó un tiempecito poderla abrir. Está muy bien protegida. Y vamos a ver cómo viene la cajita. Aquí vienen unos niños pescando, quién sabe por qué. Tiene que ver con los videojuegos. Realmente es igual de todos lados. Y bueno, estos monitos que están bastante feos, todos espantados, y pues que estarán jugando, ¿no? Vamos a ver. La verdad es que estoy muy emocionado. Esta consolita pues salió hace ya bastante tiempo, al momento de este video, salió por lo menos en el 2020. Bueno, vamos a ver cómo viene protegido. Viene aquí su manualito. Seguramente, como siempre, viene en chino y en inglés. Aquí está en inglés, en chino. Su cable USB-C para poderlo cargar y conectar a la computadora y de esa manera poderle cargar más juegos. Tenemos aquí la protección de hule espuma. Esta protección que les encanta, tipo látex chinoso. Vemos aquí qué bonita está. La verdad es que tiene esta forma pues de Bartop, que está padrísima, porque he de comentar que hay una versión posterior a esta. Esta fue la versión A12 y está la versión A13, que tiene una pantalla una pulgada más grande, de 10 pulgadas. Esta es de 9 pulgadas solamente, pero la otra no me gusta porque parece una PC chafa, bastante fea. Vemos el material, que la verdad pues no es premium, sin embargo pues está bastante bien trabajado. Tenemos en la parte de atrás la conexión HDMI, ya que esta se puede conectar a un monitor. 2 puertos USB donde podemos conectarle ya sea controles alámbricos o de estos palancas, estos joystick. Tenemos salida de auriculares o podemos ponerle unas bocinas externas, pero esta bocina, por lo que he visto, es bastante potente, es una bocina bastante grande, se oye muy bien. Aquí tenemos la ranura de la tarjeta. En este caso me vino una de 64 GB. Es una tarjeta muy genérica, lo ideal es siempre tener un backup de esto y tener mejor una tarjeta de alta velocidad. Tenemos la carga por USB y tenemos el botón de power. Tenemos en la parte de abajo unas patitas con su protección que le vamos a quitar para que no se deslice al ponerlo sobre una superficie, en este caso sobre la mesa. Bueno, la
palanca está fantástica, sin ser una palanca premium original, una Sanwa o Seimitsu, pues se sienten los pulsadores muy bien. Los botones también, cada uno de ellos tiene su protección. Bueno, pues vamos arrancando nuestro arcade. Y en lo que arranca vamos dando los datos técnicos, ya que es una Rockchip RK3128, una CPU Quad Cortex A7 a 1.2 GHz. Tenemos que es una GPU Mali 400MP2 y de RAM tiene 256 megabits DDR3. Pues es muy poquito, la verdad es muy pequeño. Tiene una memoria interna, normalmente viene de 32 GB, en el caso mío pues viene de 64. Es una pantalla TFT TN de 9 pulgadas a 1024 por 600 píxeles, lo cual esto estuve investigando que no llega a los 60 frames, pero bueno, pues es de muy bajo costo, la verdad, y pues eso es lo que hace que sea una consola de fácil adquisición, ya que te viene saliendo en unos 1,400 pesos mexicanos, más o menos. Tiene dos puertos USB 2. La batería puede variar, porque en algunos sitios te marca que es de 3600 miliamperios y en otros te marca que es de 4000. Tenemos que la medida es de 24 centímetros por 21 de profundo por 19 de alto. Vemos que la alimentación es por USB-C. Vamos a checar los botones. Tenemos que en este caso tenemos el botón Select, el botón Start. El botón Select siempre va a ser en este caso para los juegos de arcade como si fuera el echar la moneda. Tenemos el botón Devolver para el menú, el volumen bajo y volumen hacia arriba, el botón A, B, Y, X, L y R, ya que se pueden jugar hasta PlayStation 1. Entonces tenemos que de inicio arrancamos con la lista de juegos. En este caso dice que tenemos 450 páginas con esta lista de juegos de 10 y vamos presionando con L y R para movernos por el navegador. Aquí tenemos los emuladores, que son los de CPS de las primeras consolas de Capcom. Tenemos este que es para arcade, el Famicom, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Gear, Sega Genesis o Mega Drive, Neo Geo, PlayStation y por último Super Nintendo. Tenemos aquí los juegos que hemos probado. Yo en este caso pues hice un pequeño corte nada más para probar estos juegos. Favoritos, ya que uno los puede ir guardando. Por ejemplo, aquí presionamos Select, nos sale esto y ya aceptamos y ya se nos queda salvado. Aquí tenemos ya nuestros favoritos, ya para no estar buscando entre toda la lista de juegos. Tenemos escanear, en este caso podemos buscar nuestros juegos. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí, por ejemplo, vamos a buscar de las Tortugas Ninja. Entonces ponemos y ya nos marca aquí varios de las tortugas. Podemos, por ejemplo, presionar el botón Y y ya nos manda aquí. Entonces ya lo podemos seleccionar. Este es un navegador de todo lo que tenemos interno en la tarjeta de memoria. Y aquí tenemos pues el cambio de lenguaje que está en chino o en inglés. El display, que aquí podemos poner que esté en full screen o la proporción del juego. En este caso vamos a ponerlo porque si no nuestros juegos van a salir estirados, ya que recordemos que son juegos antiguos. El tema, pues aquí tenemos a ver, vamos a dejar este. Tenemos el backlight, que en este caso son los niveles de brillo. Hasta 4 niveles. Vamos a ponerlo en el nivel 2 para que no sea muy fuerte para el video. Timeout es el tiempo que va a tardar en apagar la pantalla. Yo no quiero que se apague nunca. Borrar, pues es nuestras listas de juegos que hayamos guardado o que hayamos jugado. Restaurar, obviamente lo restaura como de fábrica, como venía, pero pues no hay mucho que moverle. Y aquí vemos la versión, que dice que es la versión 1.3. O sea que se han hecho varias revisiones, ya que sí había un custom firmware que se le podía cambiar y ya no es compatible con estas nuevas versiones. Vamos a arrancar un juego para probarlo. Aquí arranca los BIOS de los juegos.
Esto verlo en arcades era pero fantástico, el logo de SNK, que siempre variaba la tonadita. Vamos a echarle una monedita. Vamos a darle play. En este caso tenemos el botón A, B, C, D. Vamos a bajarle un poquito el volumen para que no vaya a haber problemas aquí de copyright. Vamos a escoger como sea, nada más para probar. Algo que no me encanta de los botones es que son de pulsador. Digo, obviamente por estar grabando pues está un poco complicado, pero está súper bien que no se mueve prácticamente nada, ya que tiene estas gomitas súper bien. Si nos queremos salir o queremos hacer varias cosas, presionamos el botón de menú. Tenemos regresar al juego, salir de RetroArch y cambiar de juego, que RetroArch es el programa que está utilizando para correr todos estos juegos. Restart, bueno, obviamente, su nombre lo dice, reinicia el juego. Input es para remapear el control en caso de que le queramos poner otro, aunque generalmente ya lo reconoce. O si queremos ponerle un jugador 2. Aquí para cargar los juegos que salvemos, aquí los juegos que salvemos. Y el slot, que es como la casilla en la que lo vamos a guardar. En este caso vamos a salir. Aquí, por ejemplo, a los juegos de Game Boy Advance. Vamos a poner Castlevania. Dice, la maravilla empezará pronto, por favor espera. Vemos cómo están cortadas las pantallas. Bueno, la pantalla por los lados. Y vemos que cómo está en chino o en japonés. Y bueno, vemos cómo está en chino o en japonés, que bueno, para mí pues es lo mismo. Y pues por eso lo que conviene es retirar esa memoria, meterla en la computadora y cambiarle a la selección de juegos que tú tengas guardados. Y bueno, poco más que decir de esta consola, la verdad es que pues cumple con la función. En este caso yo le dejé la protección de pantallita para que no haga tanto reflejo y poder grabar un poquito mejor. La verdad es que yo estoy súper contento y en el próximo video que voy a compartir vamos a cambiarle la bolita, vamos a cambiarle los botones y la vamos a customizar como si fuera mi arcade Astro City, o vamos a hacer un ejemplo como si fuera también una Neo Geo MVS. Si tienen alguna duda sobre esta consolita, por favor háganmela saber. Yo estaré más que encantado de responderles y compartiéndoles todo esto. Nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.